¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Les pediría, para efectos de asistencia, que me apoyaran encendiendo sus cámaras. Saben que es un requisito incluso para poder acceder a la constancia conducente de este diplomado. Vamos a eh, llevar a cabo una sesión donde se analizarán diversos precedentes importantes de la Sala Superior relacionados con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Desde luego, para llegar a eso, voy a hacer un paréntesis, un pequeño preámbulo para explicar los diferentes métodos y sistemas de control, que supongo muchos de ustedes ya los conocen, y vamos a ir particularizando cómo es que se da la explosión del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad en la justicia electoral, sobre todo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me voy a presentar, soy el maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, soy licenciado en Derecho y especialista en Justicia Constitucional, tutela de los derechos fundamentales. Las ramas de investigación que tengo actualmente en la Escuela Judicial son relacionadas con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, de ahí la materia, y vamos a ver un par de casos prácticos que me parece son relevantes y que han generado que el tribunal tenga una constancia en la forma en la que emplea diferentes metodologías para el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Como ustedes saben, hoy día tenemos métodos o tenemos test contemporáneos que han sido creados precisamente para generar un mayor grado de convicción, de argumentación, incluso de interpretación de la norma, y a través de estos métodos lo que se busca es generar un vínculo de confianza entre el quehacer constitucional y los destinatarios de una determinación a través de lo que ha llamado la Corte Interamericana el deber de motivar. Son diversos métodos, hablaré de un par de ellos. Uno es el test de proporcionalidad, otro es el test de igualdad, el escrutinio estricto. También la Sala Superior recientemente ocupó el test de progresividad para otra sentencia que es importante. Incluso se ha ocupado el escrutinio estricto cuando se trata de facultades o funciones expresas destinadas o previstas en el contenido constitucional, entre otras metodologías. Entonces, como ven, es una constante de uso de diferentes métodos que son importantes para la justicia electoral y que se han reflejado en cada una de sus determinaciones. Bien, vamos a comenzar. Les voy a compartir una presentación y a partir de ahí vamos a comenzar el diálogo. No me gustaría que esto se convierta en un monólogo. Vamos a participar, vamos a interactuar. Les voy a ir lanzando un par de preguntas que son importantes. Ya tuvieron la clase de control, entonces más o menos saben eh, cuál es la distinción entre el control difuso, el control concentrado, qué modelo de control tenemos en México y qué implicaciones ha tenido esto a la luz del ejercicio interpretativo, sobre todo, porque tanto la Suprema Corte como la Sala Superior, pues han sostenido de alguna manera la prevalencia de las restricciones constitucionales. Y esto ha generado un descontrol de constitucionalidad. Ha complicado la actividad jurisdiccional porque el órgano encargado del ejercicio de control, antes de emplearlo, antes de elegir la metodología, el derecho vulnerado, etcétera, lo primero que tiene que revisar es si la norma sujeta, la norma enjuiciada, se vincula o no con una restricción constitucional. Y entonces, fíjate, Sandra, ahí cambia totalmente la perspectiva sobre el ejercicio de control, porque es un control que ya está limitado a lo que marca el contenido de la Constitución. Y esto lo dijo la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011, algo de lo que estaremos hablando. Les comparto entonces la presentación, me indican cuando la estén visualizando. ¿Listo? ¿Se ve bien? Perfecto. Vamos entonces a la primera parte. Va a ser un preámbulo sencillo,
donde voy a tratar de explicar algunas puntualizaciones del control y cuál es el modelo que actualmente tenemos en el sistema jurídico mexicano. Esta nota distintiva es importante porque hoy en día alrededor del mundo existen muchos modelos de control constitucional y de convencionalidad. Desde luego porque no todos los estados han constitucionalizado a los tratados internacionales y no todos los estados, digamos que han abierto las puertas en su totalidad para el control difuso. Todavía hay algunos, sobre todo en Occidente, que les preocupa más el tema del control concentrado, es decir, que lo destinan a un solo tribunal. Este tribunal es el encargado de revisar toda la constitucionalidad de normas de carácter general y tiene esa facultad expresa desde el orden constitucional. Precisión aquí, hoy día no existe un control puro concentrado, ¿eh? Puro concentrado no existe. Prácticamente todos han mutado, si no a lo híbrido o mixto, por lo menos a un punto intermedio, donde desde luego que sí tienen un tribunal constitucional que ejerce esa facultad, pero también de manera residual han cedido un poco las facultades del control a órganos de otra instancia o de otras instancias. Vamos para allá entonces. Primero, ¿cuál es el origen del control difuso? ¿De dónde surge este control difuso de constitucionalidad? Hay una sentencia que es emblemática, que, digamos, abarca toda la perspectiva del principio de supremacía de la Constitución. Esa sentencia, Marbury versus Madison, es la que precisamente establece que dentro del ordenamiento jurídico habrá una norma que se encuentre en la cúspide, es decir, una norma que tiene una diferenciación jerárquica. No es como cualquier otra norma. Es una norma que la han llamado, el profesor Kelsen incluso, condicionante. ¿Por qué una norma condicionante? Porque a través del contenido constitucional se va a verificar que todas las demás normas que integran el sistema sean conforme a su contenido. Conforme. De ahí que cuando se realiza un ejercicio de control de constitucionalidad, lo que se está verificando es la conformidad de la norma. ¿Esta norma es conforme a la Constitución o no lo es? En caso de que no lo sea, en un control difuso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la consecuencia? La inaplicación. Se inaplica la norma en el caso en concreto. Es un control concreto y difuso. En cambio, en el control concentrado, si la norma no es conforme con la Constitución, entonces la consecuencia es una invalidez. Fíjense, pasamos de un control un poco medio a un control severo, porque no es lo mismo inaplicar una norma que invalidarla. La consecuencia, la relevancia, la repercusión que tiene en la norma sujeta a control es importante. Entonces, una de las principales diferencias entre el control difuso y el control concentrado son los efectos que provocan en la declaratoria de inconstitucionalidad. Mientras en uno solo se inaplica, en otro se invalida, o como lo sostenía Kelsen, se anula la norma. La norma desaparece del ordenamiento. Pero para llegar a ello, Carolina, primero hay que atender a un principio que es muy importante, que es el principio de presunción de constitucionalidad de la norma. Todas las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad. ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué decimos o sostenemos que todas las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad? ¿Qué se imaginan cuando hablamos de esto? Por el órgano que es emitido. Correcto, Hugo.
Fíjate, porque hay una característica que incluso Kelsen desde 1928 ya había visualizado. Y dice, bueno, es que debemos de confiar en el legislador. Debemos de entender que el legislador forma parte de un poder público del Estado y que el legislador no obra de mala fe. Que el legislador cuando va a emitir una norma, primero revisa que ella sea conforme a la Constitución, para después, entonces sí establecer su vigencia y posteriormente su validez. Si es que esa norma se sujeta a algún mecanismo de control de constitucionalidad. Entonces, como dice Hugo, es importante el órgano que lo emite. Tenemos que confiar en el legislador. Tenemos que establecer que el legislador no actúa de mala fe. Que el legislador, cuando configura una norma a través del principio de libertad configurativa, siempre advierte el contenido constitucional. Siempre lo tiene ahí en la mira. Siempre es el radar a través del cual se guía el legislador para configurar correctamente la norma. Por eso es que es muy importante el principio de presunción de constitucionalidad. Y este principio, fíjate Claudia, se vincula con otro que también tiene una relevancia importantísima, que es la interpretación conforme. ¿Sí la habían escuchado? La interpretación conforme, que hoy día la tenemos establecida en el artículo primero y segundo párrafos de la Constitución, donde se establece que todas las normas se interpretarán de conformidad con esta Constitución y, ¿qué más dice ese artículo primero? Y los tratados internacionales. De los que el Estado mexicano sea Por parte. parte. Fíjate, Sandra, esto es importante, porque esa parte del artículo primero lo que hizo fue dos cosas. Uno, constitucionalizar a las normas de fuente internacional que prima facie reconozcan derechos humanos. Y dos, ampliar el catálogo de derechos. Quiere decir que los derechos que tenemos hoy en día reconocidos en el sistema jurídico mexicano no solo son los de la Constitución, sino también aquellos que se encuentran, fíjense este dato, en los 210 tratados internacionales, solo en materia de derechos humanos, que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano. 210, imagínense toda esa amalgama de normas. Y todas ellas son obligatorias. Y no termina ahí, Hugo, porque la jurisprudencia interamericana también es vinculante para todas las autoridades nacionales. Entonces, cuando voy a hacer un ejercicio de control, por lo menos tengo que advertir 4 diferentes tipos de normas. Las de la Constitución, las de los tratados internacionales, las de la jurisprudencia nacional y las de la jurisprudencia interamericana. 4 normas. Díganme si no es complejo el ejercicio de control para un órgano jurisdiccional. Desde luego que sí. Pero el poder constituido lo que buscó cuando constitucionalizó a los derechos humanos de fuente internacional, pues fue precisamente otorgar una mayor protección. Que la protección de los derechos no terminara de manera taxativa con lo que marca la Constitución. De ahí emana otro principio que es fundamental, el principio pro persone. Y ese principio pro persone, fíjense, tiene dos vertientes. Uno que le llamamos criterio de selección normativa y otro que le denominamos criterio de selección interpretativa. No es lo mismo, ¿vale? Son dos caras de la misma moneda, pero tienen consecuencias diversas. ¿Qué nos dice el primero, Sandra? Fíjate, criterio de selección normativa. Cuando un derecho esté reconocido en la Constitución y en un tratado internacional, ¿qué norma tengo que preferir? ¿La de la Constitución o la del tratado internacional? Esa es una pregunta interesante, fíjense. Tal vez no la hemos terminado de comprender correctamente, porque incluso la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, sostuvo expresamente, literalmente, entre la Constitución
y las normas de fuente internacional no hay jerarquías ex ante. No hay jerarquías. Están a la par. Aquí está la Constitución, aquí están los derechos humanos de fuente internacional. Ocupan el mismo nivel jerárquico en el ordenamiento. Entonces vuelvo a lanzar la pregunta. Si un derecho lo tenemos reconocido en la Constitución y en un tratado, ¿cuál prefiero? Lo dijo Alberto, tal vez quedó incompleto Alberto. Hay que preferir el más benéfico o el menos restrictivo. La norma que más beneficie o la norma que menos restrinja, con independencia de que esa norma o esté en la Constitución o esté en un tratado internacional. No me importa eso. Lo dijo el ministro en retiro, ahora en retiro, José Ramón Cosío, cuando estaban discutiendo la contradicción de tesis 293 del 2011. Dice, ¿por qué jerarquizamos a la Constitución? Si la idea que tuvo el poder constituido con la reforma de 10 de junio del 2011 no fue generar una preferencia constitucional, sino en cambio conformar algo que le llamamos bloque de constitucionalidad. Es un bloque de derechos que está en la cúspide del ordenamiento, en lo más alto. Esa hoy en día es nuestra norma condicionante. A partir de ahí se van a revisar que todas las demás normas, federales, generales, nacionales, locales, reglamentos, misceláneas, circulares, cualquier norma que tenga una dimensión de observancia general, está sujeta al contenido constitucional o al llamado bloque de constitucionalidad. Por eso es importante entender esto. No debe de haber jerarquías entre el contenido constitucional y el de un tratado internacional. Lo que hay que hacer es advertir qué norma es la más protectora o la menos restrictiva. Aldo, ¿puede darse el caso en el que la Constitución proteja más que un tratado internacional? ¿Sí puede darse el caso, Aldo? Totalmente. Sí, sí puede darse. Y en sentido inverso también, ¿puede darse el caso en el que un tratado proteja más que la Constitución? Sí, también totalmente que puede darse el supuesto en que un tratado internacional eh, proteja o garantice mayor un derecho humano mayor que la Constitución, que Y esté eso, mayor especificado. y eso, Aldo, es indebido. O sea, ¿está mal que un tratado proteja más que la Constitución? No, 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 totalmente que cuando se genera la celebración del tratado y este tipo de cuestiones se llegan al acuerdo en la realización y en el contenido que va a tener, entonces la persona que celebra el tratado, en este caso el que firma por México y la ratificación del Senado, pues están de acuerdo en que sea de esa forma. Es decir, ese tratado en el momento en el que pasa por el proceso constitucional para que se ratifique es norma obligatoria, ¿no? Incluso fíjense, en el caso Hellman contra Uruguay, Aldo, hay una nota bien distintiva que a lo mejor no hemos terminado de racionalizar. Dice la Corte Interamericana, cuando tú ratificas un tratado internacional, tienes que modificar toda tu normativa interna para hacerla conforme con ese tratado y no a la inversa, porque tú estuviste en la posibilidad de no suscribir el tratado, nadie te obligó, es una decisión unilateral del Estado voluntaria si decide circunscribirse al contenido de ese tratado o no. Como ya te obligaste al contenido, entonces tienes que velar por algo que es muy importante, que se llama el efecto útil de la norma internacional. El efecto útil. En palabras muy sencillas, Aldo, si un tratado internacional lo suscribes para no cumplirlo, pues ¿para qué lo suscribes? ¿Estás de acuerdo? Tú tienes como Estado la obligación en el momento en el que suscribes el tratado de velar por su efecto útil y de realizar una vinculación directa con la interpretación que se haya hecho de ese tratado. En el caso del sistema jurídico mexicano, que pertenecemos al sistema interamericano, las dos autoridades
que interpretan el contenido de tratados regionales son la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces también hay que advertir todo ese bagaje interpretativo al que le llamaron control de convencionalidad. ¿Desde qué caso? Mirna Mar Chang contra El Salvador. Es el caso pionero donde se empezó a hablar del llamado control de convencionalidad, precisamente por un juez mexicano, por el entonces juez interamericano Sergio García Ramírez. Entonces llegamos a la conclusión de que los tratados son constituciones, ¿están de acuerdo? Y si son constitución, entonces no hay jerarquías ex ante. Están a la par, forman el llamado bloque de constitucionalidad. Y entonces, ¿por qué la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 293 del 2011, jerarquizó el contenido constitucional? Fíjense lo que asevera literalmente la Corte. Las normas de fuente internacional son constitucionales, es correcto. Ampliaron, dice la Corte, el contenido de los derechos, porque su reconocimiento no termina en la Constitución. Pero cuando en la Constitución se encuentre una restricción expresa al contenido de un derecho, debemos de estarnos a lo que marca el contenido constitucional. ¿Qué implicaciones tiene esto? Dos que son muy severas. La primera es que la Suprema Corte con esto creó dos bloques de constitucionalidad. De manera implícita. Fíjense, uno con restricciones, otro sin restricciones. Con, sin restricciones. ¿Quién me puede mencionar aquí un par de restricciones expresas que tengamos en la Constitución? ¿Quién se dedica aquí a la materia electoral? A ver, levanten su mano. Hugo. A ver, Hugo, ¿alguna restricción expresa que tú veas en el contenido constitucional? Ayer estoy un poco lejos, por eso suena hueco. Creo que me desactivo mi cámara a ver si quito el eco. Ayer comentábamos en torno a la participación de la iglesia. A lo mejor es una restricción. Sí, correcto, Hugo. Tenemos en la Constitución una restricción para que los ministros de culto religioso no puedan participar o ejercer su derecho a ser elegido. Es una restricción expresa que está en la Constitución. Si un ministro de culto cuestionara una norma secundaria, por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que no le permite participar en un proceso electoral, es decir, que no le permite ejercer su derecho a ser votado, ¿cuál sería la norma respecto de la cual se va a realizar el control constitucional? Solo la Constitución. Es decir, la restricción expresa de la Constitución lo que hace es desplazar a las normas de fuente internacional, colocarlas en un plano, fíjense así, inferior del contenido constitucional. Ya no puedo ejercer un control de convencionalidad amplio. Ya no puedo ir a lo que dijimos, Hugo, el criterio de selección normativa y decir, oye, pero el tratado protege más que la Constitución en este caso, para el ministro de culto. Entonces voy al tratado y de alguna manera desplazo al contenido constitucional porque el tratado es más benéfico. En ese caso no se puede hacer ese ejercicio porque estoy circunscrito únicamente a referenciar la norma sujeta a control al contenido de la Constitución, nada más. No me puedo hacer para otro lado. La Corte así lo definió. Otra restricción, la compra de tiempo en radio y televisión, también es una restricción expresa. Bien lo dice Claudia, la contratación de propaganda política. Fíjense, y ese ejemplo, Claudia, se sometió a revisión por parte de la Sala Superior. Y todos creíamos que la Sala Superior iba a asumir una postura diversa. ¿Por qué no lo hizo? Por una sencilla razón. No podía
inaplicar una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte. Era muy complejo para las salas superiores. Y a pesar de que las y los magistrados integrantes sostuvieron en ese momento que se tenía que realizar un control de convencionalidad de la norma frente al tratado internacional, lo cierto es que sostuvieron que había una restricción expresa en la Constitución y que como la Constitución prohibía esa contratación, únicamente me podía estar a lo que marca el contenido constitucional. Y entonces, ¿eso qué genera, Claudia? Desplazar al control de convencionalidad. Es decir, lo deja sin efectos. Queda vacío de contenido el control de convencionalidad. En los casos de restricciones, y así lo voy a decir porque lo he sostenido antes, cuando estemos frente a una restricción expresa de la Constitución, no existe el control de convencionalidad. Preocupante el tema, ¿no? No existe simplemente. Se vacía de contenido. Ahí Jaime nos pone otro ejemplo, la restricción para la intervención de extranjeros en materia electoral. Es correcto. Y así tenemos un sinfín de restricciones en la Constitución al ejercicio de derechos. Fíjense, en un par de meses, antes de que termine el año, la Corte Interamericana va a celebrar un periodo ordinario de sesión y va a discutir un tema que es sumamente relevante para esto, el del arraigo, como restricción constitucional. También es una restricción a varios derechos, libertad personal, presunción de inocencia, debido proceso, etc. La Corte Interamericana lo que va a tener que analizar es si la Constitución mexicana, fíjense, si esa restricción prevista en la Constitución Nacional es conforme o no con la jurisprudencia interamericana, con el llamado Corpus Juris Interamericano. ¿Puede la Corte Interamericana declarar la inconvencionalidad de la Constitución de un Estado? Sí, y ya lo ha hecho. En el caso Olmedo Bustos contra Chile. En ese caso fue la primera vez que la Corte Interamericana se animó a decirle a Chile, ¿sabes qué, Chile? Tu Constitución es inconvencional. Y también tu Constitución está sujeta a control concentrado de convencionalidad. Es decir, la Corte Interamericana puede determinar la invalidez de una norma constitucional y ordenarle al Estado que modifique su Constitución. Eso es problemático, ¿están de acuerdo? Incluso con Argentina ya se dio, y Argentina lo que invocó fue una figura que así se sacó de la manga y dijo, no, eso es cosa juzgada constitucional. Mi Tribunal Supremo ya lo había resuelto y tú, Corte Interamericana, no tienes por qué decidir sobre ese tema. Y Argentina no quiso cumplir esa decisión internacional. Es complejo el tema. No es tan fácil declarar la inconvencionalidad de una constitución. Fíjense, no es tan fácil que en el caso Petro Urrego, ¿alguien conoce el caso Petro Urrego? Ahora es presidente de Colombia, el señor Petro Urrego. Fíjense, este caso llega hasta la Corte Interamericana cuando Petro Urrego era alcalde de Bogotá. Y cuando era alcalde de Bogotá, pues como estaba una pugna entre partidos políticos, la Fiscalía General, que es un órgano administrativo, con base en una facultad constitucional, lo destituye del cargo. Imagínense. Dice, señor Petro Urrego, usted está siendo investigado, lo voy a destituir de su cargo como alcalde de Bogotá. Pasó mucho tiempo para que Petro Urrego llegara hasta el sistema interamericano. Y en el sistema interamericano sí encontró una respuesta, porque el artículo 23 de la Convención Americana establece en qué supuestos sí se puede restringir el derecho a ser votado. Ustedes saben que el derecho a ser votado implica también el ejercicio del cargo público, ¿están de acuerdo? O sea, una vez que me eligen no termina ahí mi derecho, sino debo de ejercer el cargo de manera libre,
no tiene que haber ningún tema de discriminación, no tiene que haber violencia política, etcétera, ¿no? Debo de elegir el cargo de manera libre. Entonces, el señor Petro Úrrego dice, oye, pero una autoridad administrativa puede destituirme de un cargo de elección popular. Y dice la Corte Interamericana, no. Solamente puede ser destituido de un cargo de elección popular por sentencia emitida por autoridad, ¿qué? Jurisdiccional, lo dijo Aldo bien, no por autoridad administrativa. Fíjense qué es lo complejo de este caso, porque es un caso muy interesante. Que la Constitución colombiana le daba la facultad a la Fiscalía General para que destituyera cargos de elección popular. Cargos de elección popular. Destitución, o sea, cometiste una falta, estás siendo investigado, pum, te destituyo del cargo. Es autoridad administrativa. Lo que se le planteó a la Corte Interamericana es si esa facultad prevista en la Constitución colombiana era convencional o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Era convencional esa facultad? No, porque la Fiscalía no es autoridad jurisdiccional y la restricción que prevé la Convención Americana es expresa solo por autoridad jurisdiccional en sentencia definitiva. Es tan complejo declarar la inconvencionalidad de una constitución que en ese caso la Corte Interamericana prefirió, se sacó de la manga, una interpretación conforme. No declaró la inconvencionalidad de la Constitución colombiana. Dijo, bueno, es que la Constitución se tiene que interpretar de esta manera para que sea conforme con el Corpus Juris Interamericano. Desde mi perspectiva, no daba para ese ejercicio de interpretación conforme, porque el ejercicio de interpretación conforme solo se puede dar cuando tenga dudas, Sandra, sobre la constitucionalidad de la norma. Y aquí estábamos frente a una clara inconvencionalidad, contundente. Lo que debió haber hecho la Corte Interamericana era determinar la inconvencionalidad de la Constitución colombiana y ordenarle a Colombia que en un plazo prudente modificara su Constitución. Es complejo. Entonces, cuando llegue el planteamiento de arraigo, ¿qué va a pasar? Es una restricción. No solamente se puede llegar a la inconvencionalidad de la Constitución, sino que eso en cascada va a traer como consecuencia que ya no prevalezca el criterio de restricciones constitucionales, que será lo mejor que nos pudiera pasar. Tendríamos un ejercicio libre, coherente, correcto, de control de constitucionalidad y de convencionalidad, y desde luego que eso generaría menos complicaciones para la actividad jurisdiccional. Hoy en día nos lo hemos complicado muchísimo. Por eso es que les digo, hay un total descontrol, porque fíjense, y esto pasa muy recurrentemente, aunque un órgano jurisdiccional te quiera dar la razón y decir, sí, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Sí, el órgano jurisdiccional lo sabe que no cumple con el estándar interamericano para el dictado de la prisión preventiva. Pero ¿qué crees, Ana? No te puede dar la razón. A pesar de que sabe que te tiene que dar la razón. Fíjate qué complicado es eso, porque caemos en una falacia de la argumentación judicial. El órgano jurisdiccional dice, en efecto, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, pero ¿qué crees? Mi única norma guiadora para el ejercicio de control es el artículo 19. Y como en el artículo 19 sí se establece la prisión preventiva oficiosa para esos delitos, pues es constitucional. Fíjense, aquí viene una pregunta. ¿Una norma puede ser constitucional y a la vez inconvencional? Fíjense qué pregunta más interesante, ¿eh? En el sistema jurídico mexicano se han validado normas que son constitucionales, pero que son inconvencionales. ¿En qué absurdo jurídico estamos cayendo? Pues ¿qué no los tratados son constitución? O sea, ¿sí o no? No puede haber grises, o son o no son constitucional. No los puedes desplazar así porque sí nada más, porque los dejas sin contenido otra vez. Y no puedes declarar que una norma es constitucional si viola un tratado internacional, porque el tratado es constitución.
Nos hemos metido en un embrollo total, ¿eh? Total. Solitos nos hemos complicado la partida, porque la interpretación que ha hecho la Suprema Corte, el Pleno sobre todo, no es la más adecuada para la recepción de las normas de fuente internacional. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok, veo un par de comentarios. Pero sí, Miguel, es correcto. En Veracruz ya se está reformando la Constitución para permitir postular a los no nacidos en el Estado. Bueno, ese es un avance, que ahorita vamos a ver, ¿eh? Ese es un tema interesante, Miguel, porque la Suprema Corte ya estableció en el 2019 que puede haber constituciones que protejan más que la Constitución General y que esto no es indebido, siempre y cuando la Constitución local esté circunscrita al estándar de la Constitución General. Ahorita vamos a ver esa sentencia. Entonces, ¿hasta aquí no hay ninguna duda? ¿No? Bueno, entonces tenemos control difuso, Marbury versus Madison, lean esa sentencia. Tenemos control concentrado con un texto que les voy a recomendar del profesor Kelsen que escribe en 1928 que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución. Consúltenlo. Es un artículo especializado donde Kelsen centra las bases para establecer qué es el control concentrado, quién lo tiene que realizar, cómo se realiza, cuál es el objeto de control y cuál es la consecuencia. ¿No? Que la consecuencia directa sería llegar a una posible invalidez de la norma. Ahora la pregunta es, en el sistema jurídico mexicano, ¿qué modelo tenemos? ¿Difuso o concentrado? Fíjense, tenemos solo dos grandes sistemas. No es lo mismo sistemas que modelos. A veces lo ocupamos como sinónimos y no es así. Sistemas solo hay dos, el difuso y el concentrado. Modelos, ¿cuántos estados hay? Cada estado adopta el modelo que mejor le conviene para preservar el contenido constitucional. En México tenemos un modelo mixto, y aquí voy a hacer una precisión que es importante, concentrado solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y difuso por todos los demás órganos. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque la Corte en una última sentencia ya de la 11ª época sostuvo que el Poder Judicial de la Federación realizaba control concentrado. Nada más equivocado que esto. Primer pregunta, ¿el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial de la Federación? Sí. ¿El Tribunal Electoral realiza control concentrado? O sea, ¿puede invalidar una norma a la Sala Superior? No, solo es control difuso. Solo puede llegar a la inaplicación. Entonces, la Suprema Corte no puede sostener válidamente que el Poder Judicial de la Federación ejerza control concentrado. Es una idea totalmente equivocada y errada. Otra pregunta les lanzo. Cuando ustedes plantean vía amparo directo una cuestión de constitucionalidad de una norma, ¿el tribunal colegiado puede invalidar la norma? No, solo la inaplica en el caso en concreto o la desincorpora de la esfera jurídica del quejoso, pero no la invalida. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás órganos, jueces de distrito, tribunales unitarios próximos de apelación, colegiados, tribunales electorales, administrativos, tribunales superiores de las entidades federativas, todos ejercen control difuso. Solamente pueden llegar a la inaplicación de la norma. Y la Suprema Corte puede invalidar la norma a través de dos mecanismos principalmente: la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Incluso a través de otro mecanismo que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que se da vía amparo, donde la Corte también puede invalidar una norma, pero solo la Suprema Corte. Incluso esta idea, Gabriel, va de la mano con lo que pensó Kelsen. Kelsen dijo, es un tribunal especializado el que ejerce el control concentrado, no un poder del Estado,
no varios tribunales, uno nada más especializado, que a través de algunos mecanismos especiales de control constitucional va a poder llegar a la invalidez de la norma. Y digamos que esto tuvo un principal objetivo en 1928 con Kelsen, que era limitar la actuación arbitraria del legislador democrático. Es decir, a ver, legislador, no puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Porque ahora va a haber un órgano que te controle, de ahí el control, y que verifique si las normas que tú estás emitiendo son conformes o no al principio de supremacía de la Constitución. Y en caso de que la norma no sea conforme, entonces fíjate, legislador, la va a poder invalidar. Es una consecuencia gravísima, porque la invalidez implica un efecto derogatorio. Es como si el tribunal derogara la norma. Y esa facultad derogatoria de entrada, de origen, le corresponde al legislador, ¿están de acuerdo? No a los jueces. Pero Kelsen crea el tribunal para generar un equilibrio de balanza de poderes, para que haya un check and balance, para que el legislador no haga lo que quiera. Ahora, a partir de esa impresión de Kelsen, en América Latina, por la influencia que tenemos con los sistemas, con el sistema norteamericano, entonces adoptamos en la mayoría sistemas mixtos o híbridos. Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, México, Ecuador, todos tenemos sistemas mixtos. Tenemos un tribunal constitucional que se puede denominar de diferentes maneras: Suprema Corte, Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Sala Constitucional, como en Costa Rica, no importa la denominación. Hace las veces de un tribunal a lo Kelsen, controla la norma de manera concentrada. Y decidimos, para garantizar el contenido de la Constitución, que los demás órganos ejercieran control difuso. Todos los demás también tienen que velar por el contenido del bloque de constitucionalidad. Y aquí viene una pregunta. Si yo les cuestiono quiénes son jueces constitucionales, juezas y jueces constitucionales en el sistema jurídico mexicano, ¿qué me responderían? Es una pregunta interesante, ¿eh? ¿Qué me contestarían? ¿Puede repetir, Sí. maestro? Si yo les cuestionara, díganme, en México hoy día, ¿quiénes son juezas y jueces constitucionales a partir de este modelo mixto que tenemos? Todos, ya lo dijo Alberto, todos son jueces constitucionales y todos son guardianes también del Corpus Juris Interamericano. Todos tienen que asumir esa tarea de guardián de la Constitución o del bloque de constitucionalidad. Es algo que, fíjense, a 11 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, no hemos terminado de asimilar. Nos cuesta trabajo. Porque cuando le preguntan a un juez, oye, si es juez constitucional, te dicen, no, jueces constitucionales son los que están en la corte. Así te contestan. Incluso cuando hacen un planteamiento de control difuso, el juez, hoy día, a 11 años de la reforma, dice, estoy imposibilitado para el ejercicio de control difuso. Eso solo lo puede hacer el Poder Judicial de la Federación. A 11 años de la reforma. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no estamos asumiendo ese rol de control de constitucionalidad y de convencionalidad? Porque fíjate, Ana, se complica más. La Corte en esta 11ª época, cambiando de criterio, ha dicho que el control ex oficio se tiene que realizar por todos los órganos jurisdiccionales. Ex oficio, sin que nadie te lo pida, ¿eh? Si tú, juez de primera instancia civil, familiar, administrativo, etcétera, te das cuenta que una norma que vas a aplicar en el procedimiento es inconstitucional o inconvencional, de oficio la tienes que inaplicar. De oficio, eso es complicadísimo, muy complejo, nadie te lo está planteando. Si aunque lo planteen no lo resuelven, imagínense de oficio, pues mucho más difícil. Entonces no estamos atendiendo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nos está costando mucho trabajo esa transición. Demasiado. Falta de capacitación, me parece que ya no puede ser el pretexto. Se capacita constantemente a la autoridad jurisdiccional. Me parece que a veces apatía. Y así lo voy a decir porque yo siempre he dicho que hay un legislador apático, pero también hay jueces muy apáticos, ¿eh? Que aunque hagas los planteamientos, no te responden nada. Y eso es complejo porque es el órgano que controla, imagínense. Entonces, ¿quién va a controlar? Nos quedamos sin agente controlador. Nos quedamos sin alguien que pueda verificar por su alto grado de legitimación técnica que tiene el que una norma sea compatible o no con la Constitución. Hay una diferencia notable. Los jueces tienen un alto grado de legitimación técnica. Se supone que son expertos en esos rubros. Y se supone que tienen que ser expertos en temas constitucionales hoy en día. Entonces, si no realizan adecuadamente el control, pues se crea un estado de incertidumbre, donde puede haber muchísimas normas hoy en día que son inconstitucionales e inconvencionales. Sí, Gabriel, adelante. Sí, esta parte, aun y cuando ejerzan alguna convencionalidad el juez de cualquier nivel, tiene la obligación de someterlo a la Suprema Corte, ¿no? A una revisión. Bueno, no como tal la obligación. O sea, pensemos en que un juez de primera instancia realiza control difuso, ¿no? Inaplica una norma, un juez civil. Dice, la norma del Código Civil fulanita de tal es inconstitucional o es inconvencional. Si esa sentencia no se recurre, nadie va a revisar entonces si el ejercicio fue correcto o no. O sea, el juez no tiene la obligación de someter a la Suprema Corte, como en otros países, el ejercicio de control. Lo puede hacer de manera libre, tiene toda la facultad para hacerlo. Por ejemplo, en España, lo que sucede, Gabriel, es que es un sistema intermedio, por así decirlo. El Tribunal Constitucional resuelve todo, ¿vale? Todas las cuestiones de constitucionalidad y de convencionalidad. Cuando un juez de primera instancia tiene la duda sobre si una norma que va a aplicar es inconstitucional, entonces lo somete a consideración del tribunal, lo manda, hay una remisión. Y le dice, Tribunal Constitucional, con base en estos argumentos, yo creo que esta norma es inconstitucional o no. Y entonces lo resuelve el tribunal y lo regresa para que continúe el procedimiento. Ahí sí, a esa figura se le llama cuestión de constitucionalidad. En México no. Las facultades son amplias para el control difuso. Entonces, únicamente correspondería informar a la Suprema Corte, a la Sala Superior. Nada, no les tengo por qué informar. Yo ejerzo el control difuso y si determino que la norma es inconstitucional o inconvencional, ahí está reflejado en mi decisión judicial. Ya si se recurre la sentencia, pues se va a revisar, ¿no? Para ver si el ejercicio fue correcto o no. En el entendido que en México todo se revisa, ¿no? Todo se recurre. O sea, Es que tenemos un sistema recursivo muy exagerado, la verdad. Incluso queremos llegar siempre a la última instancia cuando no hay cuestiones que revisar en la última instancia. Tenemos incluso amparitis, ¿no? Porque para todo amparo, amparo, amparo. Y aunque sabes que no procede, tú promueve el amparo. Tenemos muy malas técnicas de litigio en México, muy malas. No hay lealtad entre el gremio de los abogados. O sea, no sabemos decir, oye, sí, le dio la razón y pues hay materia para un recurso, pues me parece que no, no hay nada. Solo voy a retrasar lo inminente, pero el cliente que te dice, no, tú retrásalo 4 o 5 años lo más que puedas. Es falta de ética eso, ¿eh? Y es fuerte el tema. Es fuerte el tema de la falta de ética. Incluso, bueno, la materia electoral, ustedes saben que los tiempos son mucho más cortos. Pero aún así, llegan casos a sala superior que me ha tocado también participar, donde no hay materia para nada. ¿Y para qué promueves el recurso de reconsideración? Tú sabes que no hay nada, son puras cuestiones de legalidad. ¿Por cobrar? ¿Por ganar tiempo? Pues entonces hay una total falta de ética en el gremio de la abogacía.
Porque es clara la norma, ¿están de acuerdo? El recurso de reconsideración solo procede cuando haya una cuestión constitucional o de interpretación de un derecho que se tenga que analizar. Si no, de otra manera, no. Es un recurso extraordinario, excepcional. Entonces sí hay una preocupación por el tema, ¿no? Incluso lo que nos hemos dado cuenta en la práctica, en la materia electoral, es que no hay buenos planteamientos de control. Son muy deficientes, muy, muy, muy deficientes. Tienen que pulir un poco más. En la escuela judicial ofrecemos un diplomado de argumentación jurídica. Es muy bueno porque les auxilia un poco para configurar buenos argumentos, buenos planteamientos. En muchas ocasiones los planteamientos de control constitucional o convencional o de interpretación pro persone son deficientes y entonces no te da mucho margen de maniobra para ti que estás del otro lado y tienes que resolver. Sí hay un control oficioso, Gabriel, pero a veces lo cierto es que no da tiempo para en todos los casos realizar ese control oficioso. Entonces, ¿cuál es la tarea principal del abogado? Realizar un planteamiento claro, coherente, conciso de lo que pretende con esa norma. ¿Por qué la norma es inconstitucional? ¿Por qué la norma es inconvencional? Vayan al grano, creen un argumento de coherencia o un argumento consecuencialista. A la norma es inconvencional por esta razón, 1, 2 y 3, me apoyo de esta jurisprudencia nacional, de esta jurisprudencia interamericana, dialogo con la jurisprudencia, porque es otro error que pasa muy recurrentemente. Los abogados, ¿qué es lo que hacen? Dicen, estoy ejerciendo control de convencionalidad porque copié y pegué un párrafo de una sentencia de la Corte Interamericana. ¿Eso realmente será control de convencionalidad? Ni siquiera estoy entendiendo el criterio, Ana. Incluso hay veces que el criterio ni siquiera aplica para el caso en concreto, porque no leí el criterio, no leí el precedente, que es vinculante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Jalar el precedente, dialogar con el precedente, entenderlo, racionalizarlo, y después sí generar un argumento propio, mío, de decir por qué ese precedente es aplicable en este caso en concreto. Incluso hay una metodología en la jurisprudencia. La Suprema Corte, en la contradicción de tesis 293 del 2011, creó una metodología para aplicar precedentes interamericanos. Acudan a eso, a esa metodología. Les puede servir para estructurar mejor sus argumentos. Entonces, es importante que realicemos mejores planteamientos de control para que el resultado sea más exitoso. ¿Vale? ¿Alguna duda o preguntas aquí? Sí, Miguel, adelante. Gracias, muy buenos días. Yo recuerdo el caso que se presenta con los candidatos independientes, donde precisamente impugnan el acuerdo de los soples, en el cual se les obliga a tener cierto porcentaje de firmas. Por ejemplo, en Veracruz, la Constitución establece que tiene que ser el 3% para el caso de candidatos que se postulen a presidentes municipales y que la obtención de firmas se tiene que dar en 30 días. Ese 3% debe también generar una dispersión en las secciones electorales del municipio en el que se van a postular, y precisamente lo que se impugnó fue la desproporcionalidad, falta de proporcionalidad de este ejercicio de obtención de firmas para lograr acceder a este cargo, fundamentalmente porque pues resulta inhumano que a veces un candidato independiente que no cuenta con estructura social como un partido político tenga que en un plazo muy corto de 30 días visitar a miles de ciudadanos, platicar con ellos, obtener su firma, y más cuando hay restricciones tanto en cuestión tecnológica como el Internet y otros obstáculos que tienen que sortear. Al final, el Tribunal Electoral lo que hizo fue inaplicar precisamente el 269 del Código de la Constitución Política de Veracruz, para que, si bien obtenían el porcentaje de firmas, no fuera necesario que estas firmas se les exigiera la dispersión por sección electoral, y así, de manera general, benefició a todos los que aspiraban a ser candidatos independientes, siempre y cuando lograran el porcentaje de firmas requerido. Y es lo que he visto, ahí ese tipo de resoluciones no fueron impugnadas y ya se quedó sin una revisión superior, pero sí surtió efectos en la práctica. Sí, claro, fíjate, ahí hay un aspecto importante, porque derivado de
todas esas características de los modelos de control, hoy en día puede haber un ejercicio de control difuso que es sin aplicación para un caso en concreto, pero que beneficia a un grupo o a un sector. Y eso se da a través del llamado interés legítimo. Fíjense, les voy a plantear un caso para que vean la relevancia de esto. Porque también es un ejercicio de control, pero de un acto derogatorio. Fíjense, también las normas que derogan los congresos son sujetas a control, ¿eh? Para ver si el acto derogatorio respetó o no el contenido constitucional. En México, en la Ciudad de México, existe una figura que se denomina la Diputación Migrante, como en muchas entidades federativas. ¿Qué es esto? Un ciudadano, ciudadana, que nace en la Ciudad de México, pero que emigra al extranjero para buscar mejores posibilidades, pero que quiere representar a esas personas que nacieron en la Ciudad de México en el Congreso local, a través de una diputación. De un día para otro al Congreso se le ocurre derogar la figura. Dice, no, hay que derogar la figura de la Diputación Migrante para el proceso electoral 2020-2021. Deroga la figura de un plumazo y la única justificación que da el Congreso es falta de recursos financieros. No hay dinero para implementar esa figura. Cuesta mucho implementar la Diputación Migrante. Un grupo de personas, Miguel, que estaban en la posibilidad de acceder a esa diputación, impugnaron, fíjense, el acto derogatorio. Es un control de constitucionalidad de un acto derogatorio emitido por un Congreso local. Primero a través de un juicio ciudadano a nivel local, después de un JDC federal y posteriormente llegar al recurso de reconsideración a la Sala Superior. La Sala Superior, ¿por qué les da la razón? Principalmente por tres circunstancias. Uno, el acto derogatorio vulneró el principio de progresividad de los derechos. ¿Qué implica el principio de progresividad? Gradualidad. Que en el momento en el que yo reconozco un derecho, gradualmente debo de ir potencializándolo, eficientándolo, etcétera, ¿no? Y únicamente puede haber medidas regresivas cuando se justifiquen extraordinariamente. Si no se justifica la medida regresiva, viola el principio de progresividad. Segundo, porque se trataba de una categoría sospechosa. Los migrantes son grupos que históricamente han sido olvidados, que no han tenido participación política, ¿están de acuerdo? Y si tú vas a derogar una norma que va en perjuicio de derechos de migrantes, tienes un deber reforzado de justificar por qué del acto derogatorio. Las razones del acto derogatorio. El debido proceso legislativo implica que el legislador justifique racionalmente el por qué deroga una norma, por qué crea una norma, por qué abroga toda una norma. Tiene que justificarlo racionalmente. No nada más es porque sí o porque ya no me gustó. Cuando la norma vincule con una categoría de protección especial o sospechosa, el deber de justificación es reforzado. Todavía más. ¿Vale? Y tercer elemento, fíjense, importante. Estas personas que acudieron a impugnar el acto derogatorio lo hicieron con interés legítimo, no jurídico, legítimo. ¿Alguien conoce lo que es el interés legítimo? ¿Alguien ha promovido alguna vez un medio de impugnación con interés legítimo? ¿No? ¿Nadie nunca ha tenido interacción? Ok, hay un texto que escribí para la revista Paréntesis Legal que se llama El interés legítimo en materia electoral. Consúltenlo. Es muy importante, ¿eh? Porque hoy día muchos de los litigios de la Sala Superior se llevan a cabo con interés legítimo, que es un interés diferenciado, cualificado de un grupo de personas, migrantes, mujeres, personas de la diversidad sexual, personas con Pueblos discapacidad, indígenas. pueblos y comunidades indígenas, correcto, entre otros grupos, personas no binarias apenas, que la Sala Superior resuelve un tema con interés legítimo también. Entonces, el interés legítimo se ha vuelto un umbral importantísimo para la defensa de los derechos democráticos, ¿vale? No solo los derechos políticos, también la libertad de expresión, el acceso a la información, la protección de datos personales, la libre manifestación, etcétera.
Todos esos derechos que entran al juego democrático, que son inevitablemente aplicados cuando estoy en un proceso electoral, ¿no? Tienen una relevancia muy importante para la materia electoral, esos derechos de naturaleza democrática. Entonces, este grupo de personas, en calidad de migrantes, acuden a la instancia y, como dice Miguel, cuando la Sala Superior declara que el acto derogatorio es inconstitucional e inconvencional también, ordena, fíjense, que se reviva la figura. ¿Alguien había escuchado esto? Que se reviva la figura, algo que ocupa mucho la Suprema Corte en materia electoral, que es la reviviscencia. Ahí se los puse en el chat. La reviviscencia. Como estábamos en pleno proceso electoral, ustedes saben que hay una veda legislativa, ¿correcto? 90 días antes de que inicie el proceso, no se puede modificar ninguna norma en materia electoral. Entonces, como estábamos ya iniciado el proceso, dice la Sala Superior, oye, pues no puedo ordenarle al Congreso de la Ciudad de México que vuelva a la vida esa figura, porque tiene una veda, una regla prevista en la Constitución General. Entonces, ¿qué hago para garantizar los derechos de estos migrantes? Ah, la voy a revivir, reviviscencia. Revivo la norma que se derogó para que se aplique en ese proceso electoral. Ahora la pregunta es, ¿el beneficio solo va a ser para las personas que acudieron al medio de impugnación? No, el beneficio va a ser para todos aquellos que estén en posibilidad de obtener un escaño en el Congreso de la Ciudad de México vía diputación migrante. Lo que provoca el interés legítimo es que la protección que se da por un órgano sea residual o indirecta, que proteja a un grupo de personas a pesar de que no hayan acudido al mecanismo de impugnación. Fíjense, allá hay un matiz para el control difuso, porque el control difuso es interpartes, ¿están de acuerdo? Solo para las partes que acudieron al mecanismo. O sea, si José Pablo acudió, solo se inaplica la norma para José Pablo. Pero puede haber oportunidades, José Pablo, donde ese efecto de la inaplicación trascienda a tu persona. Tú perteneces a una comunidad de preferencias sexuales diferentes, a un grupo, e inaplican una norma que va a beneficiar a todo ese grupo. Pues indirectamente los efectos de la sentencia los van a alcanzar. Es una particularidad del interés legítimo. Fíjense qué importante es el interés legítimo hoy en día, ¿eh? Porque incluso a través del interés legítimo se abren las puertas de la procedencia. Ya no es un interés jurídico donde requiere una afectación real, directa a mi esfera jurídica. En el interés legítimo es una afectación indirecta porque estoy en una posición, dice la Suprema Corte, preferente frente al orden normativo. Eso lo dijo en la contradicción de tesis 111 del 2013, la Suprema Corte. Léanla. Contradicción de tesis 111 del 2013. Este es un claro ejemplo de cómo los efectos de un control difuso se pueden ampliar, maximizar o potencializar. Alcanzar a todo un grupo de personas que no acudió a la impugnación, pero que por la posición preferente que guardan frente a la norma, el beneficio de la sentencia les va, esto lo dice el doctor Alfonso bien, irradiar, los va a alcanzar, sin haber acudido al mecanismo. Otra particularidad del control difuso. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, Miguel Ángel, adelante. Bueno, yo tengo una duda, a lo mejor es una confusión que tengo, es en relación a esto del interés jurídico y legítimo. Por ejemplo, yo estaba viendo una resolución del tribunal local donde un candidato de un partido político interpone una demanda en contra de la elegibilidad de un candidato del otro partido político. Ambos contendían para la presidencia municipal. Lo que decía en su demanda era de que esta persona no cumplía con los requisitos de residencia porque había llegado al municipio unos días antes y que ya sí lo habían postulado. Sin embargo, el Tribunal Electoral Local la desechó porque dijo que no tenía interés jurídico, parece que dijo, en virtud de que eso solamente le afectaba a los contendientes del partido político de la otra persona y que no a ella. Yo desde mi óptica creo que si ya los dos están postulados por el mismo cargo
por diferente partido político, pues automáticamente ya le causa una afectación a la persona que demandó, porque precisamente va a competir contra una persona que no cumple con los requisitos y que sí podría impugnar. Y luego la otra hipótesis que yo tenía es que incluso cualquier habitante del municipio que estuviera en la lista nominal podría a lo mejor impugnarlo porque él tendría derecho a votar personas que sí cumplieran con los requisitos legales. Al ser un Correcto. elector que si bien no es candidato, pues también le afecta porque va a elegir entre una paleta de gente que sí cumple y no cumple, pero es mi teoría, ¿no? Y me causó confusión el hecho de ver este tipo de resoluciones del tribunal local. Sí, correcto. Respecto del segundo punto, totalmente de acuerdo. Cualquier ciudadano que acredite la residencia en ese municipio o localidad tendría interés legítimo para cuestionar, porque el interés legítimo es flexible, requiere de un estándar de prueba muy reducido. Ah, yo vivo aquí, soy miembro de la comunidad o la localidad, tengo interés legítimo para ir a cuestionar ese acto de autoridad. El jurídico ahí no estoy tan seguro, Miguel Ángel, porque el jurídico es muy cerrado y el estándar de prueba está aquí arriba. Entonces, si no te causa afectación directa y personal a ti, a tu esfera jurídica, de acuerdo, no tienes interés jurídico. Tienes que demostrar eso porque incluso la Suprema Corte ya ha dicho que tienes que acreditar la titularidad de un derecho subjetivo para el interés jurídico. Y el estándar de prueba de la titularidad está aquí arriba. Es muy, muy complejo demostrarlo. En cambio, el interés legítimo abre las puertas y dice, no, ya no tienes que ostentar titularidad, sino únicamente que formas parte de un grupo, que tienes una posición preferente y que vienes a defender un derecho de naturaleza difusa o colectiva, como el derecho a ser votado o el derecho a votar o algún otro derecho democrático. Entonces, en el segundo punto sí estoy totalmente de acuerdo, sí hay interés legítimo. En el primero, me parece que habrá que analizarlo, porque sí es muy cerrada la procedencia del interés jurídico, demasiado. Habría que analizar si alcanza con el hecho de decir, ah, yo soy de otro partido político y el hecho de que te dejen contender afecta a mi esfera jurídica de manera personal y directa. No lo sé. Parece más bien que puede ser una afectación indirecta y podría probar más con un interés legítimo que con uno jurídico. Decir, ah, yo soy candidato, miembro de la comunidad, pertenezco a esta localidad y también estoy cierto de que deben de participar personas que son perfectamente elegibles. Entonces voy con interés legítimo y no con jurídico. Ojo, el tema del interés se analiza de oficio, ¿eh? Porque algunos órganos jurisdiccionales no lo entienden así. Es decir, si José Pablo se equivocó y dijo que tenía interés jurídico, pero el órgano jurisdiccional logra visualizar que es legítimo, no tiene por qué desechar la demanda. Tiene que preferir el principio proacción, el fondo, sobre el formalismo, porque se está percatando de que si bien no tiene interés jurídico, sí tiene legítimo. Y entonces acredito el legítimo y le entro al fondo. Es algo que también los órganos no lo han entendido. Cuando tú le dices a un órgano, vengo con interés jurídico, que te dice, ah, no lo acreditas, se desecha. Pero no revisa la posibilidad de si vienes con interés legítimo. Tal vez ahí está la puerta. Y el tema de las causales de procedencia se estudian de oficio, porque son de interés público. ¿Correcto, Miguel? Sí, no te escuchamos. Muchas gracias, ya me quedó claro y nada más tengo la duda de el nombre de la revista en el cual se encuentra el artículo. Es paréntesis legal, el interés legítimo en materia electoral. Y ahí vienen varios precedentes como ejemplo de en qué rubro se ha discutido el interés legítimo en la materia electoral. La sentencia de la Diputación Migrante es el Subrec 88 del 2020. Les va a servir muchísimo ese para el control de constitucionalidad, porque incluso ahí la Sala Superior hizo un test de progresividad. ¿Vale? 88 del 2020. Subrecurso de reconsideración. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras, seguros? Ok. Vamos avanzando entonces.
Gracias, Miguel. Ahora, vamos a hablar un poco de control de convencionalidad, ¿vale? ¿Cuáles son las implicaciones que tuvo este control a partir de la reforma de 10 de junio del 2011? Primer elemento, Claudia. La reforma lo que provoca es la constitucionalización de los derechos humanos de fuente internacional. Esto es muy importante establecer la característica correcta, ¿vale? Lo que integra el bloque de constitucionalidad no solamente son los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino se integra al bloque, Ana, cualquier norma que reconozca un derecho con independencia de la naturaleza del tratado. Cualquier norma. ¿Puede haber un derecho humano reconocido en el Tratado de Libre Comercio? Sí, puede haber. Y es la norma y no el tratado la que se incorpora al bloque. Esta distinción es muy importante, porque incluso la Suprema Corte como que sí, como que no lo dijo en la contradicción de tesis 293 del 2011. Todos los derechos humanos de fuente internacional, con independencia de la naturaleza del tratado, son constitución. Todos esos derechos. Segundo elemento, que este sí la Corte no lo ha terminado de comprender. La inclusión de las normas de fuente internacional lo que provocó fue una reformulación al principio de supremacía constitucional. Ya no es que la Constitución está ahí arriba alejada. Ahora forma parte de un bloque de constitucionalidad, incluso de un bloque interpretado, porque el bloque interpretado se nutre de la jurisprudencia nacional y de la jurisprudencia interamericana, porque la jurisprudencia interamericana es vinculante para todas las autoridades nacionales. Vinculante. Entonces, esto lo que provocó fue, hay que replantear el principio de supremacía. Ya no podemos aseverar que la Constitución está ya alejada de todo, no. Ahora la Constitución se conjuga en un bloque con todas esas normas de fuente internacional, que son parte del contenido constitucional de manera implícita. Implícita. Aldo, adelante. Disculpe, maestro, pues más que nada solo quería preguntarle ahorita que hace el énfasis o la mención de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria, pero yo quería saber en este caso más que nada, esta sí también es una confusión y quisiera saber si me puede resolver esta duda, en el sentido de que cuando los casos son donde participa México, tenía entendido que queda obligatoria, pero la demás simple y sencillamente era como un criterio orientador. No sé cuál sea ahorita el criterio definitivo en ese sentido. Sí, fíjate, ese criterio quedó superado. Ese criterio se estableció en el expediente Varios 912 del 2010, en la recepción de la sentencia del caso Radilla. Y ahí efectivamente la Corte dijo, cuando México se aparte, es obligatorio, cuando no, es orientador. Ese criterio, que era una tesis aislada, se supera por una jurisprudencia, donde ya se establece que toda la jurisprudencia interamericana, con independencia de si México fue parte o no, es, fíjate, vinculante. No habla de obligatoriedad, habla de vinculatoriedad, que es diferente. ¿Vale? Fíjense, les voy a compartir aquí el criterio, déjenlo busco, para que lo vean. Fíjate, ahí va el criterio, ¿eh? Les voy a dejar de compartir esta. Y una ventana. Aquí va.
¿Ahí se ve? Sí, porque no los veo. Sí, sí se ve. Perfecto. Fíjate el rubro que dice. Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los jueces siempre que sea más favorable para la persona. Esto tiene implicaciones importantes, porque lo que dice la Suprema Corte es que lo primero que tienes que hacer cuando estás en un caso en el que vas a aplicar jurisprudencia interamericana es verificar que el criterio nacional y el criterio interamericano sean compatibles. Y si el criterio nacional y el interamericano sean compatibles, entonces haces un ejercicio de armonización para que apliques los dos precedentes, los dos. Dice la Corte, ¿va a haber casos donde no sea posible este ejercicio de armonización? Pues sí. ¿Por qué? Por dos principales razones, o porque uno de los dos criterios es más benéfico, o porque uno de los dos criterios restringe más. Restringe más. En esos casos, ¿qué tengo que hacer? Dice el Pleno de la Corte, pues acude al principio pro persone. Cuando el criterio interamericano aplicable sea más benéfico que el nacional, aplica el interamericano. Cuando el criterio nacional sea más benéfico o menos restrictivo que el interamericano, aplica el nacional. Y en el último caso, entonces, realice el ejercicio de argumentación del precedente que decidiste. Eso es lo que tienes que hacer. Verificar si hay armonización. Si no la hay, entonces aplicación del principio pro persona. Por el grado de vinculatoriedad. Todos los casos son vinculantes. Oye, pero México no fue parte. No importa, también es vinculante. Lo único que tienes que tener como punto de partida es que realmente las premisas de ese caso sean compatibles con las del tuyo. Que realmente digas, sí, sí es compatible porque se resolvió algo parecido en este caso interamericano a lo que estoy resolviendo yo en sede nacional. Y entonces, si las premisas son coincidentes, el criterio interamericano es vinculante. Es vinculante, ¿correcto? Ese es el primer paso, Aldo. Si las premisas no son compatibles, porque en el caso interamericano se resolvió algo y tú traes otro planteamiento distinto, ese criterio no es vinculante. No lo vas a poder emplear, por lo menos no para ese caso en concreto. Puede ser que para otros sí, pero tienes que verificar ello. Por eso yo siempre a mis alumnos de la UNAM les digo, porque siempre hacemos un ejercicio de control de convencionalidad. Cuando vayan a hacer control de convencionalidad aplicando jurisprudencia interamericana, lo primero que tienen que verificar es si las premisas del caso interamericano son parecidas a su caso. Porque si no son parecidas, no es vinculante ese precedente para ese caso en concreto. Entonces no pueden acudir a la jurisprudencia interamericana, tienen que ir a la jurisprudencia nacional. Porque la jurisprudencia interamericana, y esto incluso lo ha dicho la Corte Interamericana, es complementaria. Viene a complementar, a fortalecer lo que se resuelve en sede nacional. Entonces, a través de un control de convencionalidad complementario, es como logro una mayor satisfacción del derecho en cuanto a su contenido esencial. Fíjense, entonces, en este criterio la Corte diseña 3 pasos, ¿no? Primero, cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones, compatibilidad de la premisa fáctica que motivaron el pronunciamiento. Segundo, en todos los casos en que sea posible, debe de armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Aplica los dos criterios, son compatibles. Y dice la Corte, y en caso de que no sea posible la armonización, entonces ve al principio pro persona y aplica el precedente más benéfico para el caso en concreto. Eso lo que nos dice también es que la Corte entiende que la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana están a la par. No hay jerarquías entre precedentes. No hay jerarquías ex ante.
Si la jurisprudencia interamericana es perfectamente aplicable en el caso, empléala. No es que la jurisprudencia nacional está aquí y la interamericana por debajo, no. Están en el mismo peldaño de justificación interpretativa. Y como están a la par, pues entonces tú define. Si hay imposibilidad para armonizar, ve al criterio más benéfico o al criterio menos restrictivo. A esto le llamamos criterio de selección interpretativa. Interpretativa. ¿Vale? Entonces, cuando hagan un planteamiento de interpretación pro persona, lo primero que tienen que hacer es verificar qué norma es más benéfica o menos restrictiva. Si la de la Constitución o la de un tratado. Si las dos protegen igual, pues entonces aplicamos las dos de manera simultánea. Las armonizamos. Posteriormente, le doy los argumentos al órgano jurisdiccional para explicarle qué tipo de ejercicio interpretativo quiero. ¿Por qué quiero que potencialices este derecho? Argumentación. ¿Dónde encuentro la argumentación, jóvenes? En precedentes. Hay que acostumbrarnos a leer sentencias, porque ahí es donde se desarrolla el contenido esencial de los derechos. Si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 4º constitucional respecto del derecho a una vivienda digna, no explica qué es. ¿Están de acuerdo? Solo dice, todas las personas gozarán del derecho a una vivienda digna y decorosa. ¿Qué es eso? El desarrollo del contenido esencial del derecho lo encuentran en las sentencias. Ahí un juez de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana, les va a explicar qué se entiende por vivienda digna y les va a dar parámetros objetivos a través del grado de justificación técnica que tiene. Y va a decir, se entiende por vivienda digna esto, está reconocido en estas normas del bloque de constitucionalidad, se tiene que garantizar por parte del Estado estos mínimos. Ahí lo van a encontrar. Les puedo decir hoy día que de los más de 300 sentencias emitidas por la Corte Interamericana, prácticamente se han interpretado todos los derechos. Todos. No hay derecho que no haya sido sujeto de interpretación. Porque la Corte se ha preocupado precisamente por dotar de contenido a todos los derechos. Sí, ha sido por épocas, de acuerdo, pero hoy día encuentran interpretación de derechos económicos, sociales y culturales, medioambientales también. Entonces, el chiste está en que nos acerquemos al precedente. La argumentación por precedentes es muy objetiva, porque guarda relación con el principio de seguridad jurídica. Por regla general, el tribunal no se va a separar de su precedente, ¿están de acuerdo? Si hace una semana resolvió eso, la semana posterior, pues tiene que resolver lo mismo, ¿no? Para que haya coherencia interpretativa. ¿Puede cambiar? Sí, evidentemente, pero tiene que justificar el cambio de precedente. Por eso es que la argumentación por precedentes es de la más sólida que existe, porque le voy diciendo al tribunal qué es lo que resolvió en otros casos similares al mío, y que tiene que resolver, pues en la misma línea discursiva, porque si no rompe con el principio de coherencia en el seno del tribunal. ¿Ha pasado que el tribunal cambie de criterio rotundamente? Pues sí, también. Por ello tenemos la jurisprudencia por sustitución, ¿no? Ya hay jurisprudencia en 5 sentencias emitidas en el mismo sentido y de repente la Suprema Corte dice, no, pues cambio de criterio. Y una sola sentencia interrumpe la jurisprudencia y crea una nueva. Sustituye la anterior. Sí puede pasar, evidentemente, pero la regla general es que el discurso del tribunal sea coherente, vaya en la misma línea. Por eso sí les recomiendo mucho la argumentación por precedentes, es muy importante. En el sistema interamericano nos guiamos por el sistema de precedentes. Una sola sentencia es vinculante. Hoy en día se ha creado en México, a partir de la reforma de marzo del 2021, un sistema por precedentes, donde la Suprema Corte emite jurisprudencia por precedente cuando un asunto es votado por 8 ministras y ministros en pleno y por 4 ministras y ministros en sala. Si alcanza esa votación, se crea jurisprudencia por precedente, con un solo criterio. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí?
¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok. En cuanto al tema de las restricciones constitucionales, les voy a compartir un ensayo que realicé, ¿vale? Está en Axis, que es el blog de la Escuela Judicial Electoral. Y también está publicado por el CIDE, por el blog del CIDE, que se llama Dos parámetros de regularidad constitucional. Así se llama, así lo encuentro en internet. Dos parámetros de regularidad constitucional. Les puede servir para que adviertan un poquito desde una crítica reflexiva si es que la Corte creó o no dos parámetros con esta sentencia de la contradicción de tesis o dos bloques de constitucionalidad. ¿Qué repercusión tienen las restricciones constitucionales? ¿Por qué se habla tanto del tema de restricción constitucional? ¿Por qué el tema de la restricción alejó al contenido constitucional? Lo votó para que estuviera en la cúspide y desplazara las normas de fuente internacional. Y con ello dejara sin contenido, pues tanto al principio pro persone como al control de convencionalidad. Entonces vamos a discutir un par de casos prácticos, casos relevantes sobre control de constitucionalidad y de convencionalidad que se han emitido en la sala superior. Vamos al primero. Este ya lo platicamos, no sé si les quedó alguna duda. Es el Subrec 88 del 2020, donde se realiza un test de progresividad y se ocupa por primera vez en el seno del Tribunal Electoral de la Sala Superior la figura de la reviviscencia. Nunca se había ocupado, ¿vale? La Corte Mexicana sí la había ocupado para acciones de inconstitucionalidad, pero aquí se ocupó para revivir una norma derogada por un Congreso local que impedía que personas que estuvieran bajo el supuesto de migrantes accedieran a un escaño en el Congreso de la Ciudad de México. Es muy importante esto, fíjense. ¿Me ayudan a leer donde dice, sin embargo? ¿Alguien que me quiera apoyar? ¿Se ve muy chiquito? ¿Quieren que lo haga más grande? Adelante. Sí, Aldo, Muy adelante. bien, dice, sin embargo, esta sala superior considera que el legislador se encontraba obligado a justificar de manera reforzada, así como a demostrar la imposibilidad de materializar la diputación migrante según el aprovechamiento pleno de los recursos a cargo de la Ciudad de México, de entre otros medios que pudieran ser considerados idóneos, y no meramente señalar que no contaban con los recursos necesarios para poder implementar esa forma de regulación del derecho a ser votado por un grupo vulnerable. Fíjate, que esta sentencia es muy importante, ¿eh? No solamente porque se realiza el test de progresividad, sino porque la Sala Superior por primera vez le dice a los congresos que cuando vaya a eliminar una figura que puede incidir en el principio de igualdad y no discriminación, tiene un deber de justificación reforzado. O sea, no basta con que me digas, es que no hay recursos para implementar la figura. No es una justificación válida, porque deja sin contenido el derecho a ser votado. Necesitas, además de eso, reforzarme el porqué. Incluso la Sala Superior le dice, había salidas alternativas, Congreso, que derogar la figura. ¿Cuál? Pues que en este proceso no aplicara, sino hasta el siguiente. Pudiste haber preferido esa salida alternativa a derogar la figura, y sin embargo no lo hiciste. Y tampoco justificaste el interés público que había detrás del acto derogatorio. ¿Y qué crees? Como vulneras derechos de un grupo en situación de vulnerabilidad, tengo que declarar inconstitucional el acto derogatorio. Entonces, es importante, siempre que estemos frente a grupos en situación de vulnerabilidad, las autoridades tienen un deber reforzado de justificar un acto que pueda ir en contra del ejercicio de sus derechos. Reforzado. Cualquier grupo. ¿Dónde encontramos estos grupos? Principalmente en el artículo 1º, 5º párrafo de la Constitución, donde se establecen las categorías sospechosas, que no son taxativas, Hugo? No lo son. Puede haber nuevas categorías, sí. La Corte ha incluido nuevas categorías de protección, por ejemplo, periodistas, por ejemplo, defensores de derechos humanos,
por ejemplo, personas con enfermedades terminales. Han ido implementando nuevas categorías de protección de aquellos grupos que históricamente han sido olvidados, invisibilizados y que requieren de una protección especial, de un marco, un margen de protección específico que realmente garantice sus derechos. ¿Correcto hasta aquí? Ok, vamos a la siguiente. Bien, esta sentencia la deben de conocer. Es una sentencia también emblemática, 91 del 2020, donde la Sala Superior ejerció un control de convencionalidad para justificar la creación del listado de personas que cometen violencia política por razón de género. ¿Cuál era el planteamiento que se le hacía? Oye, Sala Superior, ¿existe un fundamento constitucional y o convencional para crear esta lista? Y la Sala Superior dice, sí, en efecto existe. Primero, porque la Constitución establece que uno de los requisitos para que ejerzas tu derecho a ser votado es tener un modo honesto de vivir. Si tú generas violencia política por razón de género, no tienes un modo honesto de vivir. Pierdes ese requisito y entonces no podrás ser elegible. Además de ello, la Convención Belén do Pará, que es obligatoria para las autoridades nacionales, establece que se tienen que implementar todas las medidas para garantizar que las mujeres vivan en un entorno libre de violencia. Medidas administrativas, medidas legislativas, medidas judiciales. Todas las medidas posibles. Bajo ese tenor, en esa inteligencia, la Sala Superior dice, sí hay fundamento constitucional y convencional para el listado, tiene efectos publicitarios nada más, pero cuando se emite una sentencia firme por autoridad electoral judicial en la que haya precisado que cometiste violencia política por razón de género, pierdes el requisito de modo honesto de vivir y no puedes competir en ese proceso electoral. Fíjense qué importante esta sentencia, porque le da en el clavo precisamente de establecer que si bien los efectos del listado solo son publicitarios, para conocer quién en su momento ejerció algún tipo de acto, si la autoridad judicial determina que perdiste el modo honesto de vivir al cometer este tipo de violencia, ya no vas a poder participar. ¿Vale? Entonces sí tiene un fundamento constitucional y tiene un fundamento también convencional. Este es un claro ejemplo de control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad que sirvió para darle fundamento a la lista de personas infractoras por BPG. Es una sentencia muy emblemática del pasado proceso electoral. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Avanzamos entonces. Siguiente precedente. Bien, este lo conocen también. Es el caso Félix Salgado Macedonio. ¿Vale? Es el sub JDC 416 del 2021. ¿Alguien que nos quiera contextualizar qué pasó en el caso Félix Salgado? Sí, Alberto, adelante. Sí, buenos días a todas y a todos. Si no me recuerdo, y si es el último, el mismo cuando era precandidato no presentó sus informes de gastos, bueno, de fiscalización, y el Instituto Nacional decidió cancelarle el registro, posteriormente impugnó, y la Sala Superior confirmó el resolutivo del Instituto Nacional Electoral. Correcto. Muy bien, Alberto. Fíjense, este asunto tiene muchas características a la luz del control de constitucionalidad. Primero, porque la Sala Superior hizo un ejercicio de interpretación conforme. Interpretación conforme. Y también, a la luz de ese mismo ejercicio de interpretación conforme, hizo una interpretación sistemática. ¿Qué fue lo que dijo la Sala Superior? En toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales existen diversas sanciones, ¿están de acuerdo? Son graduales estas sanciones.
puede ir desde una amonestación verbal o por escrito, una multa, hasta la más gravosa, que está establecida en el artículo 229, la cancelación de tu registro como candidato o precandidato, ¿vale? Esa es la más grave. Hay un principio que rige la imposición de penas en el sistema jurídico mexicano. ¿Cuál es? Que está en el artículo 22 constitucional. Principio de... ¿Alguien se dedica aquí a la materia penal? ¿No? ¿Nadie? ¿A la materia administrativa? ¿Nadie tampoco? ¿Tenemos puros expertos y expertas en materia electoral? Bueno, el principio es el de proporcionalidad de la pena, ¿están de acuerdo? O sea, la pena tiene que ser proporcional al derecho o al bien que se está tutelando. No puedes decir, para el delito de robo, una pena de 80 años. No, no es proporcional, viola el artículo 22. No puedes decir, para el delito de feminicidio, 2 años. Tampoco hay proporcionalidad. La proporcionalidad lo que guarda es una justificación racional entre la pena que se está imponiendo y el derecho que se está tutelando. En el caso Félix Salgado, si omite rendir su informe de precampaña, ¿qué derechos vulnera? Transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, combate a la corrupción, etcétera. Varios principios que están inmersos en la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral. Incluso un principio de confianza ciudadana, ¿no? De saber, a ver, ¿cuánto te gastaste como precandidato? Dime, llévame tu informe. Me gasté 100,000 pesos, 1, 2, 3, 4. Hay confianza de que el presupuesto que te están asignando público para una campaña se está gastando debidamente. Entonces, el INE dice, ¿es proporcional que yo le cancele al registro frente a la violación a los derechos? Sí, sí es proporcional. Porque no es que te hayas presentado tu informe de manera tardía, es que no lo presentaste. Hay omisión, estás tratando de jugar con el tema de la fiscalización en materia electoral, que es muy importante. Y además estás jugando partido político Morena, porque sí lo dijo, porque tú me dices que no tienes precandidatos, pero todos hacen precampaña. Entonces me estás tomando el pelo, estás tratando de engañarme. ¿Qué es lo que hace la Sala Superior? Dice, bueno, el artículo 229 no es inconstitucional porque de un ejercicio de interpretación conforme se puede visualizar que la gradualidad de las penas se va a imponer de acuerdo con el caso en concreto. De acuerdo con el caso en concreto. Para la Sala Superior, válidamente, el que hayas omitido con tu informe de precampaña puede dar la cancelación de tu registro, válidamente. Y ahí es como, fíjense, salva la constitucionalidad de la norma. ¿De qué principio hablamos al inicio? ¿Se acuerdan? Presunción de... De constitucionalidad. Así es, Pablo. Entonces, como tenemos un legislador de buena fe, antes de llegar a la inaplicación, tengo que ver si hay dudas sobre la constitucionalidad de la norma, hacer un ejercicio de interpretación conforme. Fíjense, es muy bien sencillo. Si la norma yo la interpreto de esta manera, uno, es constitucional. Pero si la interpreto de esta segunda manera, es inconstitucional. ¿Qué interpretación debo de preferir? ¿La primera o la segunda? La primera, porque debemos de partir de la presunción, como dijimos, de la constitucionalidad, de que el legislador actuó con la buena fe. Entonces, lo primero es salvar la norma jurídica. Así es. Fíjate, Aldo, esto es tan importante como sostener que la inaplicación es lo último a lo que tenemos que llegar. No es la regla general. A veces pensamos en control difuso y lo primero que se viene a nuestra mente es inaplicar, inaplica, inaplica, inaplica. No, esa es la excepción. Siempre tengo que velar por la constitucionalidad de la norma y cuando no pueda, cuando ya sea formal y materialmente imposible, entonces sí, inaplico la norma. Es lo que hizo la Sala Superior en esta sentencia. Salvar la constitucionalidad de la norma y conservar el derecho. Cuando yo emito una sentencia
en la que se declara la constitucionalidad de la norma, estoy conservando el derecho. Estoy evitando que se cree un vacío que genere incertidumbre, porque ustedes saben que se declara la inconstitucionalidad de una norma, pues eso genera incertidumbre, ¿no? Porque la norma, pues digamos que tiene un vicio claro de constitucionalidad. Entonces, ¿se va a seguir aplicando? ¿No se va a aplicar? Fue control difuso, pero si la autoridad tiene otro caso, también tendrá que hacerle caso a ese precedente. O sea, es toda una problemática. Por eso es que lo primero que debo de preferir es la constitucionalidad de la norma. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Correcto. Bien, siguiente. Aquí con este voy a concluir. La Sala Superior realizó un test de proporcionalidad. Les recomiendo yo leer a un autor mexicano, Rubén Sánchez Gil. Tiene un libro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que se llama El Principio de Proporcionalidad. No es lo mismo proporcionalidad para revisar restricciones que proporcionalidad de la pena, ¿eh? Son dos cosas diferentes, porque a veces se tienden a confundir. Entonces, Rubén Sánchez Gil aquí explica cómo se debe de girar el test de proporcionalidad. Tiene 4 elementos el test: fin constitucionalmente válido, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Algo que sí les quiero aclarar, y es importantísimo: no existe un único modelo para aplicar el test. Cada tribunal lo aplica de manera diferente, ¿eh? Incluso hay algunos que no pasan por la grada de la idoneidad, se van directamente a la necesidad. Hay algunos que se van al último escaño y no revisaron las 3 primeras. Metodologías hay muchas. No sé decir si es correcto o no. Desde mi perspectiva, me parece que no es del todo óptimo. ¿Por qué? Porque el test tiene un orden de prelación lógico. Cuando lo crea Robert Alexy y lo implementa por primera vez el Tribunal Federal Constitucional alemán, lo hace bajo la lógica de que la norma tiene que ir superando cada una de las gradas de manera ordenada. Si supera las 4 gradas, se declara constitucional. En el momento en el que no supere una de las gradas, con eso termina el ejercicio y se declara la inconstitucionalidad de la norma. Por eso es que yo sí creo que hay que respetar el orden de prelación del test. Aunque reitero, no todos los tribunales lo ejercen de la misma manera. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede en este caso? La Sala Superior determina que cuando se dé una infracción de intervención gremial, esto relacionado con la afiliación libre de un agremiado a un partido político, tiene que probarse y analizarse el impacto del daño. ¿Causó impacto esa intervención gremial o no causó impacto? Es decir, ¿te estaba presionando tu sindicato para que tú te afiliaras al Partido Revolucionario Institucional o no? ¿Tuvo un impacto en tu derecho de elegir libremente a qué partido político te quieres afiliar? La Sala Superior dice, la norma pues sí busca un fin constitucional con esta restricción. Lo que busca precisamente es que no se dé el supuesto de intervención gremial, que los sindicatos no tomen partida con sus afiliados para que formen parte de un determinado partido político. Ese es el fin que se pretende proteger. ¿Vale? Primera grada del test, fin constitucionalmente válido. Segundo elemento, en la necesidad. Fíjense, aquí la Sala Superior no revisó la idoneidad. La idoneidad es la adecuación medio-fin. ¿Realmente el fin contribuye a la medida legislativa o no contribuye? Si no contribuye a la medida legislativa, pues entonces el fin es ilusorio. No me sirve de nada el fin. Se va directamente a la necesidad. ¿Y qué nos dice? ¿Me ayudas a dar lectura, Sandra? Donde dice necesidad, 2 puntos. Necesidad. Interviene de forma innecesaria en el derecho ciudadano de afiliación libre e individual
en un partido político, como se razonó en el apartado anterior. Asumir que las personas que forman parte de una agrupación gremial, como lo sería un sindicato, tienen solo por ese hecho limitado su derecho en afiliación a un partido político, implicaría articular una restricción que no está permitida constitucionalmente. Correcto. ¿Están de acuerdo? Yo sí, del todo. O sea, no porque pertenezcas a un sindicato va a poder generar un argumento válido para restringirte de manera absoluta tu derecho de afiliación política. Sí hay que evitar que haya incidencia del sindicato, desde luego, pero no por ello me vas a privar de mi derecho de afiliación, ¿no? O sea, sí pertenezco yo al sindicato fulanito de tal, pero yo concuerdo con los ideales de este partido político y me quiero afiliar. Sí, garantiza que no haya intervención, pero no generes una restricción absoluta. Hay otras formas, ¿no? Para evitar que los sindicatos incidan en la afiliación de los trabajadores, como un tema de fiscalización por el instituto, como evitar contacto entre el sindicato y los partidos políticos, etcétera. Hay medios alternativos. Ese es el punto fino de la necesidad. Que si encontramos, Sandra, medios alternativos al que pensó el legislador, menos gravosos para el principio de afiliación libre a un partido político, esa restricción es inconstitucional, porque no supera la grada de la necesidad. ¿Correcto? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Ya se cansaron? ¿No? Bueno. Les voy a recomendar un último texto para lo que queda del diplomado. Todavía queda bastante trecho que transitar. Hay un artículo del doctor Néstor Pedro Sagües que se llama El control de convencionalidad, aspectos prácticos. Está en internet. Consúltenlo, les puede servir muchísimo. Vale, el doctor Néstor Pedro es un académico ya de hace muchos años que ha dedicado sus estudios al control de convencionalidad. Entonces me parece que ese texto les puede servir mucho para afinar algunos detallitos. ¿Vale? Les voy a dejar mi correo electrónico. Si alguien quiere el material de apoyo o alguna lectura adicional a lo que vimos el día de hoy, con mucho gusto también se los puedo transitar. Ese es mi correo privado y mi correo institucional también se los dejo. ¿Vale? ¿Algún otro material o sentencia que quieran que se les proporcione? Con mucho gusto, en la Escuela Judicial estamos a sus apreciables órdenes. No sé si hasta aquí algún comentario. Aldo, adelante. Sí, nada más entonces como última pregunta sería que cuando se ejerce un control de constitucionalidad y de convencionalidad, primero vamos a partir entonces de la constitucionalidad de la norma, vamos a hacer primero una interpretación conforme. Así es. Bueno, puede haber oportunidad donde no sea necesaria la interpretación conforme, donde tengas la certeza de que la norma es constitucional. La interpretación conforme solo se realiza cuando hay duda. Tengo dudas sobre si la norma es inconstitucional o no, voy a la interpretación conforme. Cuando analizo la norma y veo que es claramente constitucional, pues nada más vierto argumentos para decir por qué es constitucional la norma. Pero más bien el punto medio, el punto fino es la interpretación conforme. Cuando tengo esa duda, acudo a la interpretación conforme y si veo que no puedo salvar la constitucionalidad de la norma, entonces en control concentrado invalido y en control difuso inaplico. ¿Sí? Es como el punto medio, la interpretación conforme. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? ¿Quedó todo muy claro? ¿O nada quedó claro? Bien, bueno. Pues muchas gracias, que tengan una feliz tarde de miércoles ya 10 de agosto. Quedo a sus órdenes por si requieren algún material adicional y pues les deseo todo el éxito del mundo en lo que falta del diplomado. Que tengan excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Buen día a Gracias, todos. maestro. Buenos días. Gracias.